Descubriendo. La certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, compartimos una temática de interés por parte de la Mesa de Investigaciones de RCPC, integrada por Juan Manuel Pombo, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Nuestro diferido son los martes a partir de las 9 de la noche, después del mensaje esperado en tiempos de guerra. También pueden descargar nuestros programas yendo a la parte de descargas en la página que tenemos ahora. Luego buscan Descubriendo y ahí les aparecerá los últimos programas que hemos venido realizando. El último fue dedicado a las criptomonedas, la economía virtual. Lo pueden descargar allí en descargas. Para hoy hemos preparado el tema de Jerusalén, la historia de una ciudad santa, así se le conoce desde hace más de 2000 años. Pero hoy vamos a hacer un análisis por esa historia, vamos a comprender situaciones actuales que ocurren a nivel político, a nivel militar en esta zona y por supuesto una vez después de analizar estas situaciones, comprender cuál es el futuro o qué papel juega Jerusalén en ese futuro llamado Nuevo Orden Mundial. Saludamos a Salim, bienvenido a Descubriendo, Salim. Muy buenas, Neil, un saludo para toda la audiencia, para ti, para Juan Manuel. Una vez más compartiendo un tema que pues nos ha llamado poderosamente la atención y que estaremos, como tú mencionabas, haciendo un análisis de esta ciudad santa como la hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. Pues vamos a compartir, ¿no?, la investigación con los oyentes para llegar a conclusiones que seguramente van a ser muy, muy interesantes y muy intrigantes el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un saludo para ti, Neil, para Salim y por supuesto para todos nuestros queridos oyentes que ya se han venido conectando fielmente a la sintonía de este programa Descubriendo y con el compromiso de presentarles esta investigación y estar analizando de una manera permanente los sucesos y todo lo que acarrea esta Jerusalén como ciudad santa. De acuerdo. Empecemos con el mundo de las noticias actuales. El pasado 6 de diciembre del año 2017, el presidente Donald Trump hizo una declaratoria que colocó a Jerusalén en el centro de las noticias, exactamente refiriéndose al reconocimiento de esta ciudad milenaria como capital del Estado judío. Esto inmediatamente comenzó a generar reacción dentro del mundo árabe, y no solamente dentro del mundo árabe, sino en la comunidad internacional, que en días posteriores, en la Asamblea de las Naciones Unidas, se pronunciaba al respecto, considerando que el reconocimiento que hacía Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel no correspondía al sentir de todas las naciones que pertenecen a las Naciones Unidas. Pero a lo largo de estas semanas hemos comenzado a escuchar cómo diferentes países, además de los Estados Unidos, comenzaron a reconocer también a Jerusalén como capital de Israel, con la intención, por supuesto, de trasladar sus embajadas a la capital, según ellos, de Israel. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, profundizar un poco más en lo que significan estas declaratorias de Donald Trump y otros presidentes de naciones, y para comprenderlo sabemos que hay que viajar al pasado para ponernos en contexto. Sí, Neil, las palabras exactas de Trump fueron: he decidido que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Bueno, lo que nos llamó la atención
pues no es tanto la declaratoria, sino el efecto de la misma, porque tú muy bien lo mencionabas, fue una noticia mundial de impacto global y que inmediatamente empezó a tener reacciones, por un lado favorables, ¿no?, para algunas naciones, como por ejemplo el caso de Honduras y también Guatemala, que inmediatamente, días posteriores a la declaratoria de Trump, se sumaron al reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Pero, por otro lado, unas reacciones no tan favorables para, digámoslo así, Estados Unidos y digamos que las naciones que también están de acuerdo con esta declaratoria. Por ejemplo, el mundo árabe, por supuesto, puso el grito en el cielo y ellos hicieron lo propio, puesto que también reconocieron, pero no como capital de Israel a Jerusalén, sino como capital de Palestina. Evidentemente rechazaron la declaratoria de Donald Trump, y esta organización de cooperación islámica reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Palestina y llamó a la comunidad internacional a hacer lo mismo en respuesta a la decisión de Estados Unidos de reconocerla a la ciudad de Jerusalén, pero como capital de Israel. Y bueno, esta fue una de las reacciones. Por supuesto, han habido rechazos fuertes. Por otro lado, hay comunidades, países que han estado de acuerdo, pero lo que queremos analizar es por qué estos efectos, ¿no? ¿Qué tiene que ver Jerusalén? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Y como tú lo decías, Neil, es necesario hacer un recorrido histórico para que este recorrido nos lleve a una claridad de lo que está sucediendo en la actualidad. Estas fueron las palabras de Donald Trump cuando reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Government to relocate the American embassy to Jerusalem. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. This is nothing more or less than a recognition of reality. The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides. Bien, en ese momento dice el presidente Donald Trump que urge que el gobierno federal traslade la embajada americana a Jerusalén, que se ha convertido en este momento para los Estados Unidos oficialmente la capital de Israel. Esas fueron las palabras exactas. Jerusalem as the capital of Israel. Capital de Israel. Nothing more or less. Esto no es ni más ni menos que un reconocimiento de la realidad. Than a recognition of reality. The United States would support Estados Unidos apoyaría dos estados si ambas partes lo acordasen. Two-state solution if agreed to by both sides. Bien, así fue entonces el 6, exactamente 6 de diciembre que ocurrió esto. El primer país, estimados oyentes, que se convierte así en el único, además del mundo, que reconoce como capital de Israel en ese 6 de diciembre, ¿no? Porque después se sumaron otros, donde ninguna nación tiene su embajada debido a que tras la anexión israelí de la parte oriental de la urbe en 1980, la ONU llamó a la comunidad internacional, y escuchen bien este punto, a retirar sus oficinas que representaban o que estaban en representación de la ciudad santa. Los palestinos reclamaban la parte oriental de la urbe, es decir, la Jerusalén Este, como capital de su futuro estado independiente, y han dado mucha importancia al futuro de la misma en las negociaciones de paz de las últimas décadas. El anuncio ha generado críticas de importantes aliados árabes de Estados Unidos en la región como Turquía, Jordania y Arabia Saudí, y las fuerzas de seguridad israelíes han debido prepararse para un posible incremento de la violencia en el país, donde las facciones palestinas han declarado 3 días de ira y rabia popular. Así, a partir del 6, Estados Unidos se convirtió en el primer país en reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y luego se le sumaron otras naciones más. Además, otras reacciones en contra de este proceso que llevó Donald Trump ese 6 de diciembre, se suma Francia, que califica como lamentable la decisión de Trump, donde el presidente Emmanuel Macron
dice que es lamentable la decisión de Trump y pidió evitar a cualquier precio la violencia. Macron resaltó el compromiso de Francia y Europa con la solución de estos dos estados, Israel y Palestina, viviendo como vecinos en paz y seguridad en fronteras reconocidas internacionalmente, con Jerusalén como capital de esos dos estados. Además, Hamás también se pronunció al respecto y dicen que se abren las puertas del infierno al reconocer a Jerusalén como capital de Israel, dijo el portavoz del movimiento islamista palestino Hamás, Ismael Radwan, alto responsable de Hamás. Hizo un llamado a los países árabes y musulmanes a cortar los lazos políticos y económicos con las embajadas estadounidenses y a expulsar a los embajadores de Washington. Claro, miren las declaraciones de Hamás. Dice que se desató el infierno. Se abren las puertas del infierno. Fue las primeras declaraciones después de que Trump reconociera a Jerusalén con esta condición. Algo llamativo cuando buscamos, ¿no? A Jerusalén, definiciones, un poco de datos, ¿no? Para conocer un poco más acerca de la ciudad. Uno busca, por ejemplo, en la enciclopedia más común, que es Wikipedia de Internet, la más popular, y uno lee aquí, dice Jerusalén, pues que en hebreo Yerushalayim, dice que es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada. Ya en esta web oficial ya está reconocida como la capital del Estado de Israel. El estatus de la parte oriental de la ciudad, conquistada en 1967 por Israel, se encuentra disputado, ya que en este sector, referido habitualmente como Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, que incluye la Ciudad Vieja, es donde el Estado de Palestina pretende establecer su capital. Israel discute las reclamaciones palestinas y, tras la Guerra de los 6 días, considerada la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital eterna e indivisible mediante la Ley de Jerusalén en 1980. Esto es uno de los datos que llama la atención, que aparecen pues cuando uno busca un poco más información sobre Jerusalén. Pero para comprender por qué hay todo un revuelo alrededor de esa declaratoria del presidente de los Estados Unidos, hay que comprender exactamente en el contexto histórico un momento específico, y fue el plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina, que ocurrió el 29 de noviembre de 1947. Este fue un movimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se reunieron en aquel momento en Nueva York. Ellos allí, la Asamblea General, aprobó una resolución muy conocida desde entonces como la 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo la administración británica. Recuerden que es el mundo de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. El plan de la ONU proponía, y escuchen bien aquí, estimados oyentes, este dato, ¿no? El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del mandato en 2 estados, uno judío y otro árabe palestino, con un área que incluía a Jerusalén y Belén, estas 2 ciudades, bajo el control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio mandato de Palestina, que estalló al día siguiente de la votación de este plan, seguida de la guerra árabe-israelí del año 1948 y los sucesivos enfrentamientos entre árabes y judíos que se mantenían hasta la actualidad. ¿Por qué es importante este dato? Porque desde que la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General, se reunió en ese 1947, se había determinado que Jerusalén y Belén estarían bajo el control internacional, es decir, que estos 2 estados que se proponía nacieran como tal, no tendría ninguno de ellos 2 control sobre él, y por supuesto ninguno sería, o Jerusalén no sería capital de ninguno de los 2. Y de alguna manera, a pesar de que Israel desde entonces comenzó a ganar territorio, es decir, en los famosos territorios ocupados, nunca fue Jerusalén capital de Israel, o nunca llegó a ser considerada desde 1947.
Por eso, en el momento en que Donald Trump hace esta mención, indiscutiblemente pone el punto o el dedo en la llaga, ¿no? Porque inmediatamente pues los árabes palestinos iban a hacer lo propio de reclamar ese territorio como capital de su futuro estado. Pero ¿por qué estos dos pueblos, estimados oyentes, se enfrentan por este territorio? Es lo que siempre hemos visto en las noticias, estos dos pueblos que hace mucho tiempo se disputan esta tierra que le llaman Santa, la Tierra Santa. Vamos entonces un poco a la historia, ¿no? Este pueblo, esta región, hay tres razones por las cuales es una ciudad sagrada para los judíos, para los musulmanes también, y también tenemos que meter allí a los cristianos, Por supuesto. ¿sí? A los cristianos, cuando estamos hablando ya de tres religiones. La controvertida medida de Donald Trump, informada el miércoles 6 por el presidente de los Estados Unidos, ha provocado condena de líderes tanto palestinos y grupos musulmanes que están convocando a 3 días de ira o indignación popular. Se ha dicho también que este será el beso de la muerte del proceso de paz en la región dado por los Estados Unidos. Estados Unidos se convierte así en el primer país que reconoce a Jerusalén como la capital oficial de Israel desde la fundación del Estado de Israel en el 48. Trump ordenó inmediatamente el traslado de la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén y reiteró que su decisión no significa una salida de nuestro fuerte compromiso para facilitar un acuerdo de paz duradero entre israelíes y palestinos. La ciudad de Jerusalén, estimados oyentes, ha sido uno de los territorios más ferozmente disputados en el mundo. Jerusalén Occidental es la sede del gobierno de Israel. A pesar de que no es la capital, allí se encuentra la sede del gobierno, la casa del primer ministro israelí también. Y los palestinos consideran a Jerusalén Oriental, la otra parte, como capital de su futuro estado. En la ciudad vieja de Jerusalén se ubican algunos de los lugares religiosos más sagrados del mundo, de acuerdo a la percepción que la humanidad tiene de Dios. La cúpula de la roca o el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes, el monte del templo y el muro de las lamentaciones para los judíos, y el santo sepulcro para la religión cristiana. Y es considerada la ciudad más sagrada para el judaísmo y el cristianismo, y es la tercera ciudad más sagrada del Islam. Conocida en hebreo como Jerusalén y en árabe como Al-Quds, es una de las ciudades más viejas del mundo. Ha sido conquistada, destruida y reconstruida una y otra vez, y con cada capa de tierra se revela una pieza distinta de su pasado. Aunque a menudo, estimados oyentes, ha sido el foco de historias de división y conflicto entre pueblos de distintas religiones, a estos los une la veneración que sienten por la ciudad santa. En el núcleo de esta ciudad vieja, un laberinto de callejones estrechos y arquitectura histórica que caracteriza sus 4 barrios, el cristiano, el musulmán, el judío y el armenio, están rodeada por un muro de piedra parecido a una fortaleza, y es el hogar de algunos de los sitios más sagrados del mundo. Son 4 barrios, estimados oyentes, que representan toda esta población en Jerusalén. Los cristianos tienen 2 barrios, porque recordemos que los armenios también son cristianos, y su barrio es el más pequeño de los 4. Es uno de los centros armenios más antiguos del mundo. Es único en el sentido de que su comunidad ha conservado su propia cultura y civilización particular dentro del templo y el monasterio de San Jaime, que comprende casi toda la sección que corresponde al barrio armenio. Y en ellos están situados 3 de los lugares sagrados del mundo. Entonces vayamos al de la iglesia, ¿no? Dentro del barrio cristiano está la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados de los cristianos en todo el mundo. Está ubicada en un lugar que es central para la historia de Jesús, su muerte, la crucifixión y su resurrección. De acuerdo con las tradiciones cristianas, Jesús fue crucificado allí, en el Gólgota, o monte del Calvario. Su tumba se encuentra dentro del sepulcro y esto fue también el lugar de su resurrección. Bueno, por lo menos dicen que ahí fue, en ese lugar es. Otros dicen que simplemente se tienen estas iglesias para hacernos creer que allí fue donde ocurrió todo aquello, ¿no?
La iglesia está administrada, esta iglesia del Santo Sepulcro está administrada conjuntamente por representantes de distintas denominaciones cristianas, principalmente el patriarca ortodoxo griego, fieles franciscanos católicos y el patriarca armenio. Pero también están involucrados las iglesias etíope, copta y siria. Es uno de los principales destinos, como ya todos sabemos, de la peregrinación para millones de cristianos en todo el mundo, quienes visitan la tumba de Jesús y rezan en este lugar. El segundo es la mezquita, ¿no? El barrio musulmán es el más grande de los 4 barrios de Jerusalén y contiene la cúpula o domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, en una explanada conocida por los musulmanes como Haram al-Sharif o por los judíos como el Monte Moriah. La mezquita es el tercer sitio más sagrado para el Islam después de la Meca, ¿no? De la Meca. Recordemos que esta mezquita como tercer sitio más sagrado del Islam está bajo la administración de un fondo de donaciones islámico llamado Waqf. Los musulmanes creen que el profeta Mahoma viajó allí desde la Meca durante un viaje nocturno y oró por las almas de todos los profetas. A unos cuantos pasos del domo de la roca, de la mezquita de Al-Aqsa, se encuentra el domo de la roca, que contiene una gran roca desde donde la cual Mahoma ascendió a los cielos, así dice pues los creyentes en el Islam. Los musulmanes visitan el sitio sagrado todo el año, pero cada viernes durante el mes sagrado del Ramadán, cientos de miles de musulmanes llegan a orar a la mezquita de Al-Aqsa y más adelantico el domo de la roca. Y el tercero de los lugares santos es el muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones o el barrio judío del Kotel, como se le conoce, uno de los 4 muros de contención del Monte Moriah, erigido para ampliar la explanada donde fueron edificados el primer y el segundo templo de Jerusalén para los judíos. Dentro del templo estaba el Sanctastorum o el Santo de los Santos, el lugar más sagrado de los judíos, ¿no? Los judíos creen que esta era la ubicación de la primera piedra donde se construyó el mundo y donde Abraham se preparó para sacrificar a su hijo Isaac. Muchos judíos creen que la cúpula de la roca o el domo de la roca es el sitio del Santo de los Santos que tienen ahora en posesión los islámicos. Hoy el muro de las lamentaciones es el sitio más cercano al Santo de los Santos donde los judíos pueden rezar. Esta administración está administrado por el rabino del muro, así se le conoce, el rabino del muro de las lamentaciones, y cada año llegan millones de visitantes. En alguna oportunidad llegó hace muy poco el presidente Donald Trump. Los judíos de todo el mundo visitan el sitio para rezar y vincularse a su patrimonio, especialmente durante los días sagrados. Así que tenemos 3 razones por las cuales es la ciudad más santa, es decir, para el Islam, para los cristianos y para el judaísmo. Cada uno allí comparte en la misma región un lugar santo para su religión. Bueno, ahí está la disputa religiosa que pues se traslada también a un escenario político. Pero este territorio, esta ciudad, además de lo que tú mencionas, Neil, de la importancia dentro de la espiritualidad cristiana, judía y musulmana, tiene también una, digámoslo así, una disputa de territorio dentro de lo que tiene que ver con el pueblo judío y el pueblo palestino. De esa disputa que tú hablabas cuando la corona británica decide partir Palestina en 2 estados, ¿no? Una parte para los judíos y otra parte para Palestina. Bueno, la historia nos cuenta pues que en sus comienzos el pueblo hebreo, desde el Éxodo que cuenta la Biblia, más o menos unos 1250 años antes de Cristo, conquistaron lo que hoy es Palestina. Rápidamente llegaron los filisteos un siglo después y fueron poco a poco sometiendo a los hebreos, que fueron llamándose a sí mismos como israelitas, como respuesta a la pretensión conquistadora y hegemónica filistea. Los israelitas
constituyeron por primera vez un reino unitario bajo el mando de Saúl, esto al 1030 a.C., que tuvo su continuidad en el gran reino judío de David y Salomón entre los años 1000 y 928 a.C., que incluso incluyó territorios conquistados a los arameos cerca de Damasco. Como entidad territorial, política y unificada, el reino de Israel se extendió desde aproximadamente el 1030 a.C. E implicó la unión de todos los territorios habitados por las 12 tribus de Israel en un área que actualmente corresponde al moderno Estado de Israel, los territorios palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania y parte del reino de Jordania. Recordemos que pues en la parte del Éxodo al territorio de Palestina, o lo que hoy se llama Israel, era conocido como las tierras de Canaán. Ahí cuenta, pues, si leemos el Antiguo Testamento, cómo este pueblo nómada, los hebreos, fueron llegando a ese territorio bajo la promesa de su Dios de heredarles esa tierra, la famosa tierra prometida, y cómo poco a poco fueron ganando territorio, sacando a las poblaciones que estaban allí desde antes, y bueno, finalmente eso se consolidó como un reino. Ese reino que estaba repartido en 12 zonas, cada zona para cada una de las tribus de Israel, y que posteriormente ese lugar, esa zona, se dividió en dos reinos hebreos. Por un lado, gobernado por lo que es Samaria, vamos a ponerlo así como capital, y por el otro lado Jerusalén como eje central, ¿no? O lo que es Judea al sur, y Samaria al norte. Exactamente. Bueno, ese reino, como lo decía, fue dividido al norte, muy bien, la capital de Samaria, y al sur lo que pues se conoce como Judea, o actualmente, como lo han llamado, la capital, Jerusalén. Pero con la recuperación de las dos potencias de la región, Egipto y Asiria, o Babilonia, se fue acabando la existencia de los dos reinos entre el 722 y 586, esto antes de Cristo. Luego de esta derrota material se produjo una transfiguración y una búsqueda de refugio en lo religioso. Entonces la restauración de un reino judío bajo un nuevo David como Mesías se convirtió en la creencia mesiánica y sionista de los antiguos judíos, sobre todo tras la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Se iba consolidando la convicción de que la liberación del pueblo judío tenía que ser consecuencia de la llegada del enviado de Dios, quien iba a traer la paz no solo para los judíos, sino que para toda la humanidad. Esta forma de libertad iba a terminar constando radicalmente con la liberación política que 2 milenios y medio más tarde iba a proponer el sionismo europeo. Por supuesto, cuando vemos este relato histórico que estoy comentando aquí, vemos que primero pues fue un territorio ocupado por pueblos anteriores al hebreo, los que llamaban los cananeos. Ellos se apoderaron de ese territorio. Su territorio ellos lo dividieron en lo que es Samaria, al norte, y al sur Judea, y luego este territorio fue conquistado por el Imperio Romano, que ya es en la época de Jesús, ¿no? Jesús vivió en esa época donde el Imperio Romano gobernaba y pues había una represión en contra de los judíos. Evidentemente, cuando esto sucede, se destruye el segundo templo en el año 70 después de Cristo, como lo mencionaba acá, y ya hacia los años 637 empieza la llegada de los árabes a ese territorio. Recordemos que después del 70 después de Cristo sucede lo que es la famosa diáspora judía, es decir, ellos salen de ese territorio, y al salir de ese territorio, quienes llegan ahí a ocupar eso son los árabes musulmanes a partir del 637. La llegada de una nueva población que con el tiempo acabó constituyendo la mayoría y que en conjunto se mantuvo frente a todos los demás conquistadores, frente a las diferentes cruzadas provenientes de Europa en el 1099 y 1187, los mamelucos, tribus caucásicas y mongoloides, que crearon un sultanato entre los 1291 y 1517,
y los turcos otomanos entre los 1517 y 1918, hasta hace 100 años exactamente. Gobernó el Imperio Otomano en lo que hoy es Palestina o Israel. Bien. Sí, así es. En el 1095 se inició la primera cruzada para recuperar esa Tierra Santa, y como lo decía Salim, en 1187 fue nuevamente conquistada esta ciudad por el sultán de Egipto y Siria, Saladino. Y actualmente este conflicto, que se remonta a inicios del siglo XX, con el movimiento sionista, alentado por el antisemitismo en Europa, que buscaba establecer un estado para los judíos durante un periodo en el que se gestó una fuerte migración judía a la región de Palestina, en estos años perteneciente al Imperio Otoniano. Bien, hablemos entonces por tiempos, ¿no? Cuando vamos a centrarnos en la región donde hoy se ubica Jerusalén, en esta zona frente al Mediterráneo, ¿no? Ahí tiene costas con el Mediterráneo. Tenemos que hablar primero del patriarca, el primer patriarca de los judíos, de los hebreos, me refiero a Abraham. Tenemos que ir por allá en un tiempo aproximadamente del siglo XVII, XVIII antes de Cristo, ¿no? Recordemos el tiempo de Abraham, este hombre que fue sacado por su Dios, por una deidad que le apareció en Ur de Caldea, de los caldeos. Allí es llamado para que se fuese hacia la región cercana al Mediterráneo, lo que hoy es Israel. Allí llega por un tiempo y luego se desplaza hasta Egipto. Regresa y retorna nuevamente, y allí tiene su descendencia, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Allí entonces comienza la historia de este pueblo que, para llegar allí, evidentemente tuvo que enfrentarse en guerras, sí, con los pueblos que estaban en ese momento allí. Porque desde el momento en que Abraham es llevado por su deidad Yahvé, hacia ese lugar, en ese lugar habían habitantes, habían pueblos que estaban allí. Por supuesto, para que Abraham se hiciera la posesión de esta tierra, después Isaac y Jacob, libraron fuertes enfrentamientos entre los pueblos que estaban allí. Que esto es narrado en varios textos, varios versículos del Antiguo Testamento, de la ley judía, de la ley de la Torá. Ese vendría siendo el primer momento, ¿no?, de esta historia, en que el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, como ha venido cambiando su nombre a lo largo de la historia, toma posesión de esas tierras. Luego aparece evidentemente la época en que tienen que irse nuevamente para Egipto, cuando aparece una gran hambruna, digámoslo así, en esas tierras. Duran más o menos 400, 500 años. Al nacer Moisés, vuelve y retornan, pero recuerden que para retornar también tuvieron que librar nuevas batallas, porque ya esos territorios estaban nuevamente ocupados por otras poblaciones, y ya aquí fue el encargado de librar estas batallas para retomar, según su visión, Josué, el gran líder militar Josué. Se volvieron a establecer después de vencer todos estos cruentos enfrentamientos que se pueden encontrar, como les decía, en el documento bíblico. De allí se mantuvieron hasta que en el tiempo del rey Nabucodonosor, en el 580, los invade, vuelve la época de lo que se conoce como el primer exilio, ¿no? Luego retornan nuevamente bajo la conquista de los persas, hasta todo el momento en que aparece el Imperio Romano, que nuevamente posesiona, pero ellos permanecen allí como pueblo. Luego la diáspora judía hasta 1947, cuando comienzan a regresar nuevamente. Veamos entonces cómo estas tierras, este pueblo, ha estado bajo siempre la disputa, ¿no? Y todo lo ha originado inicialmente la deidad que le prometió a Abraham esa tierra. Esa tierra. Entonces, ese ofrecimiento que hace esta deidad, o este personaje que se ha hecho pasar por Dios, fue lo que incendió inmediatamente los enfrentamientos por esta tierra, ¿no? Luego, cuando ya toman posesión de ella, comienzan los imperios que comenzaron a entrar, el imperio de Nabucodonosor, los persas, los griegos. Sin embargo, ellos se mantuvieron allí, ¿no? El único que los exilió
fueron los romanos. Los Nabucodonosor. Nabucodonosor, sí, el imperio babilonio. El imperio babilonio, ¿no? Cuando llega y los dispersa, sí. Pero los persas les permiten regresar allí. Entonces, ese segundo regreso vendría siendo ahora, ¿no? Salín y Juan Manuel. El primer regreso se lo permitieron los persas. Ajá. Después fueron exiliados por los romanos. Después fueron exiliados por los romanos en el 70 después de Cristo. Y les permiten regresar nuevamente. Se acaba ese exilio por fuera. Por las Naciones Unidas. Exactamente, tuvieron que ver mucho para esto el Imperio Británico y la idea de Teodoro Herzl de la creación de un Estado judío, esta idea sionista. Sí, eso fue exactamente en el 29 de noviembre de 1947 cuando salió la resolución 181 de la ONU. Esa asamblea fue llevada en la ciudad de Nueva York, en donde se estableció que quedaría repartida en un 43% ese pedazo de tierra por el mundo árabe y el 56% de ese territorio por los judíos, mientras que Jerusalén y Belén, por sus características religiosas, iban a ser administradas por la misma ONU, debido a que por ser cuna de las tres grandes religiones monoteístas, no debían ser potestad de ningún Estado en particular. Esto está en la resolución 181 de la ONU, llevada a cabo pues el 29 de noviembre de 1949. Aquí lo que llama la atención después del recorrido histórico que pues hemos hecho pues a grosso modo, ¿no? Porque hay muchos detalles muy profundos que los oyentes pueden, en la lectura de los documentos que hemos mencionado, el documento bíblico y algunos otros libros históricos que ahí se narran. Pero lo que me llama la atención y pues lo que nos llamó la atención también a la mesa de trabajo es pues precisamente esa disputa, ¿no? Ese enfrentamiento o ese interés, pues primero por parte del pueblo hebreo en apoderarse de esa tierra, también por parte de los pueblos árabes de permanecer allí, no dejársela quitar, y también por parte de los imperios que a lo largo de la historia han, digámoslo así, han conquistado esa zona, han exiliado a los pobladores de esa zona, todo allá de Babilonia, del Imperio Romano, pero ha sido un interés muy fuerte por parte de los gobiernos, de los imperios históricamente, por apoderarse del territorio que si uno lo analiza es un desierto, ¿no? Sí. O sea que ahí hay algo que probablemente esté más allá de lo que podamos ver, y sobre todo, tú tocabas algo, ¿no? Hay un interés religioso, porque es una tierra santa, como ponemos como es reconocida Jerusalén y todo ese territorio, por las razones que tú mencionaste. Pero cuando vemos que históricamente, porque antes de la existencia de lo que es la religión cristiana, la religión musulmana, incluso la religión hebrea, ya era un territorio disputado. O sea que la disputa es antes de la disputa religiosa. La guía de Dios en la historia antigua es quien le hace el llamado. Y a partir de ese llamado de alguien que se hizo pasar por Dios, comienzan enfrentamientos. Luego aparece, vayamos en el tema del Islam, aparece entonces la aparición que hace el arcángel Gabriel a este personaje para que surja después de ella una nueva religión. Entonces aparece allí la famosa piedra en la cual se apareció a Abraham, se le apareció Gabriel a Mahoma, y entonces se convirtió ya en un lugar de adoración. Así entonces vemos que situaciones que tienen que ver con, entre comillas, la espiritualidad o la aparición de estos personajes es lo que ha desencadenado toda la disputa. Bueno, ahora en el tema cristiano, cuando llega Jesús, aunque Jesús no viene a reclamar ningún territorio, ¿verdad? Jesús no viene a apropiarse de las tierras de Jerusalén ni nada de esto, sino que viene a entregar una enseñanza justamente para acabar con la adoración a todo este cuento que había surgido tiempo atrás. Pero indiscutiblemente después se comienza a constituir como un lugar de veneración para los mismos cristianos. Entonces, para mi punto de vista, todo este tema de Jerusalén atraviesa por la escogencia de un lugar en particular de estas falsas deidades para estipular dentro de ellas una adoración. Ahora, tú dices algo que también debemos preguntarnos. Bueno, pero ¿qué tiene Jerusalén? ¿Qué tiene esta región del planeta de interesante
para todos estos, para las deidades, para todas estas deidades, sí, si es un mero desierto. Así de sencillo, es un mero desierto. Son las regiones más desérticas que uno puede encontrar allí en Medio Oriente, en la parte de esa península del Sinaí hacia arriba, porque si subimos un poquito más ya se ve un poco más de verde, pero allí es netamente desierto, un poquito al sur. Pero ¿qué será entonces, de acuerdo a lo que tú planteas, Aline? Bueno, cuando uno analiza el territorio, recordemos que en esa zona fue donde la deidad del judaísmo, Jehová, digamos, ordenó a Salomón, el gran rey para el judaísmo, construir su casa, ¿no? Primer templo, y es precisamente en el monte Moriah, en esa zona donde también desde el judaísmo se dice que Abraham ofreció en sacrificio a Isaac, también para su deidad. Uh-huh. Por el lado del Islam, pues ya es otra historia, ¿no? Ya no es, digamos, Isaac, sino es Ismael el que fue ofrecido ahí en sacrificio. Entonces, si nosotros buscamos la profundidad o una explicación de que ese territorio no tiene, no es un territorio rico en, digámoslo así, en siembra, en cosechas, en minerales, no es un territorio turístico, bello geográficamente, tiene que ver algo más allá de la tierra como tal, de lo que físicamente podemos ver nosotros, que es de vital importancia para estas deidades. Entonces, cuando tú tocabas algo, ¿no? Antiguamente muchas deidades se repartieron, eligieron pueblos y se repartieron el planeta, de aquello que Apocalipsis 12 menciona como la caída del dragón con sus ángeles al planeta Tierra, ¿no? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Y ahí lo que nos está relatando es precisamente la caída de seres extraterrenos que con su tecnología lograron gobernar y dominar poblaciones nómadas, en este caso el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la intención bajo el territorio? ¿Será que ese territorio es muy, digámoslo así, provechoso desde el punto de vista de su tecnología, desde el punto de vista de su ubicación geográfica, para algún interés más allá de la religión, más allá del contexto político? Porque recordemos las palabras que Juan Manuel mencionaba en la noticia. Es decir, ahí lo que te entiendo es que debe ser un lugar con ciertas condiciones místicas, digámoslo así, o sí, algo parecido. Cuando Juan decía en la noticia, ¿quién fue el que dijo que jamás se abrieron las puertas del infierno? Entonces uno escucha eso y uno dice, bueno, suena como a demonios, como a entidades, como algo paranormal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos que el planeta Tierra, como todo ser vivo, tiene unos puntos energéticos, magnéticos exactos sobre su corteza, como cualquier ser vivo los tiene, esto lo pueden investigar los oyentes, sabemos que alrededor del planeta hay puntos muy ricos energéticamente hablando, donde con la utilización de ciertas tecnologías se pueden incluso abrir portales dimensionales, como lo ha hecho el CERN, por ejemplo, que un día hicimos un programa aquí, que es el colisionador de hadrones. Bueno, voy a aportar un poquito en la idea que estás compartiendo con todos los oyentes, y es, recordemos el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza estaba guardada, escondida en el templo de Salomón. En el templo, sí. Se dice que cuando llegó Nabucodonosor a invadir estas tierras, desapareció el arca. No se sabe dónde está el arca. Algunos investigadores dicen que está bajo tierra. Debajo de donde estaba el templo. Exactamente. Puede ser que debajo del monte Moriah, que es el lugar donde actualmente se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, hay algún tipo de portal dimensional, algún tipo de lugar dimensional en el cual la deidad de los judíos, Yahweh, tendrá su cueva, digámoslo así. Sí. Y será el lugar donde necesitan reconstruir el templo, porque si no tuviese, digámoslo así, la importancia necesaria, téngalo por seguro que los judíos no pelearan eso, ya hubieran hecho su templo en otro lugar. Sin embargo, siguen pensando que tiene que ser allí. Recordemos que ese monte es narrado en el Génesis, sobre el cual subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo. ¿A quién? No al Dios de verdad, ¿no? Claro. Porque el Dios de verdad no pide sacrificios. Ese cuento ya nosotros tenemos que comenzar a revaluarlo. No podemos seguir más creyéndonos esos cuentos religiosos en los cuales nos plantearon que ese Dios que le pidió el sacrificio
Abraham era el Dios de Jesús, el Dios de la vida, ¿no? Se lo pidieron, o se lo pidió Yahweh, que es uno de los tantos personajes que aterrizaron aquí, y literalmente, ¿no? Sí. Aterrizaron aquí en sus naves, en sus naves, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando vemos que en ese monte específico, porque si leemos en la Biblia, Yahvé le da las instrucciones para que lleve al joven a ese lugar. Probablemente, si nosotros llevamos o comparamos ese lugar donde se hacen muchas cuestiones de brujería en Venezuela, el monte, ¿cómo es que se llama? Bueno, a mí se me escapa el... Sí, a mí también, ahí... Bueno, ahorita lo recuerdo. Y en ese lugar se hacen muchos ritos. Monte Sorte. Monte Sorte. Sí, en el Monte Sorte. Y en Cuba también hay otro. Uh-huh. Son lugares especiales donde estas deidades, entre comillas deidades, estos personajes, sabían que en esos lugares ocurría algo a nivel dimensional, o ellos habían establecido algo allí a nivel energético estipulado por ellos, y allí hacían sus sacrificios. Por lo tanto, tu teoría o tu idea, yo la reforzaría de que es muy probable que debajo o en alguna dimensión muy cercana al monte Moriah habrá una cueva en la cual, o portales en los cuales estos personajes se esconden o pretenden salir nuevamente, porque su profecía, la profecía o el plan que ellos tienen es que venga el Mesías, y ese Mesías venga con todo un poder para entregarles lo que Yahweh les había prometido, ¿no? Ahora recordemos que Salomón tenía un famoso portal o un pórtico, que bueno, muchos podrían pensar de que simplemente era como la entrada al templo, la entrada física, pero nosotros sabemos muy bien, si leemos el documento bíblico, sabemos que Salomón era un personaje que tenía unas características que se escapaban a lo que es un ser humano normal. Era un personaje que tenía capacidad de ejecutar, entre comillas, milagros. Digo entre comillas porque es de dudosa procedencia lo que él realizaba, porque además ese poder o esa sabiduría que decía tener precisamente le fue dada o ofrecida por esa deidad. Entonces yo me arriesgaría a decir que la sabiduría que tenía Salomón en ese momento era precisamente la capacidad de manejar las energías con los sacrificios de ese portal, esa energía que estaba ubicada precisamente en el monte Moriah. Por eso es tan apetecido, porque uno diría, bueno, ¿y por qué tanta disputa? ¿Por qué no construyen el templo en otro lado y fuera? Un lugar más hermoso, más turístico, más elevado, qué sé yo, pero no, tiene que ser ahí. Entonces hay un trasfondo que es lo que evidentemente muy poco se comenta. Bueno, la versión oficial sí. Es que como Yahvé ordenó que allí era donde tenía que ser la cuestión. Entonces esa es la versión oficial, la que todo el mundo se refiere cuando se pregunta, bueno, ¿por qué ahí y no en otro lugar? Bueno, porque Yahvé dio la instrucción. Claro, está en la Biblia y tiene que ser así. Exacto, pero yendo más allá, profundizando más allá, entonces ¿por qué Yahvé dijo que ahí? ¿Sí? ¿Qué hay de especial allí? Que fue donde Abraham, con leña en mano, montaña arriba, iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Claro. Y que después, curiosamente, en el 500 y algo, en ese mismo lugar, le aparece Gabriel a Mahoma. Por lo menos dicen que es Gabriel. Sí. Por lo menos dicen que es Gabriel, el que le apareció a Mahoma allí. Bueno, esto no lo escucho. Faltaría ver. Dudar esto, que fue Gabriel para alguien que crea en el Islam, bueno, es como negar la existencia de Jesús para el que... Bueno, hay algo, hay un dato también que tengo aquí del documento El Dios que adoran los hombres, que los oyentes pueden descargar en la biblioteca de la emisora, que también nos habla un poco sobre la importancia, digámoslo así, para estas deidades en lo que tiene que ver con Jerusalén. El libro El Dios que adoran los hombres habla de dos razas llamadas Golum e Hiperbóreos. Habla de dos razas de las que cayeron o las que llegaron aquí al planeta Tierra, y habla de que estas razas, desde que llegaron al planeta Tierra, han estado en conflicto, en disputa. Uh-huh. Entonces hablan de que esa disputa, dos razas extraterrenas, los Golum y los Hiperbóreos. Dice que desde la Atlántida, esta batalla que finalizó con la catástrofe planetaria de los Serafín o Nefilín,
Estamos hablando de, pues para conocer o para entenderlo un poco, lo que conocemos como el famoso diluvio del documento bíblico. El poder de Metratón o la gran madre Binah de los Gollum, una de las razas que se enfrentaron a los dioses liberadores venidos de la estrella de la mañana. Esta es la famosa estrella de Sirio o la estrella hiperbórea. Por un lado los Gollum y por otro lado los hiperbóreos, en que subyace un mundo increado, la falsa patria de la Jerusalén estelar, quienes según ellos llegaron para combatir a los dioses renegados o terrestres, a los Yehualén, a los nacidos mestizos extraterrenos terrestres. Es decir, el libro plantea una batalla entre estas dos razas. Por un lado, unos dioses que se establecieron en la tierra, que le llaman los Gollum, y por otro lado, unos dioses que vienen de arriba, que le llaman los hiperbóreos, de la estrella de la mañana, y que ese enfrentamiento, como dice acá, subyace por una falsa patria, le llama el libro aquí la Jerusalén estelar. Entonces dice que según ellos llegan los hiperbóreos para combatir a unos dioses establecidos en el planeta Tierra, y a ellos aquí les llaman los Jehusalén, o sea, como Jerusalén pero un poco distinto. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo de este relato? Que el lugar, Jerusalén, es un centro de enfrentamiento históricamente, como relata el libro, por parte de estas razas extraterrenas, por apoderarse precisamente de ese lugar o esa zona energética, ese portal, etcétera. Y bueno, vaya usted a saber cuáles serán los objetivos de fondo. Quizás sea abrir algún tipo de portal para que vengan más seres de estos acá al planeta Tierra, o no sabemos qué otro objetivo puedan tener. Es decir, que si Jerusalén llega a ser controlada en su totalidad por los judíos, inmediatamente va a comenzar la reconstrucción del templo. Exactamente. Y al ser reconstruido el templo, inmediatamente será restaurada el sacrificio, todo lo que tenía detrás del rito salomónico. Y al hacer eso nuevamente, evidentemente se podrán abrir dimensionalmente las puertas del infierno. Del infierno, exactamente. Como lo relataba los de Hamás. Bien, vamos a saludar a los oyentes que nos escriben. Leticia desde México nos saluda. Fuerte abrazo para ella. También Karen Lorena lo hace desde la ciudad de Barranquilla. Nos saluda aquí a la mesa de trabajo de Descubriendo. También nos saluda desde la Argentina, desde Salto, Argentina. Arturo y Sandra dice: excelente investigación. Un saludo para todos nuestros hermanos argentinos. Y también nos saluda Nancy. Ella está en Valencia, en Venezuela, conectada. También nos saluda desde Colombia y nos escribe en nuestro WhatsApp Héctor Fernández. Él nos dice que quiere escuchar el audio de este programa que estamos tocando. ¿Y cómo hacerlo, no? Bueno, dentro de unos días, no lo hacemos inmediatamente, dentro de unos días puedes entrar o pueden entrar a descargas allí en el menú que presenta la página. Y luego que entren a descarga, buscan el programa Descubriendo, descargar programas de Descubriendo, y allí les aparece la lista de los programas. Cuando ya lo encuentren allí, pues fácilmente lo pueden descargar. Así pueden descargar este y los anteriores programas que hemos venido realizando ya durante 6 años aquí en Descubriendo. Bueno, entonces, interesante lo que analizas. También recordamos este libro donde sacas todo este conocimiento, que es el libro El Dios que adoran los hombres, que está allí en la zona de biblioteca de la emisora, que también pueden descargar y pueden leer completamente. Un libro que revela cosas bastante interesantes. Ahora bien, toda esta visión que se ha presentado de la disputa de Israel, o de Jerusalén más bien, no cabe dentro de la explicación que podría tener alguien que hace parte, pues, del mundo de las 3 religiones, ya sea del judaísmo o del cristianismo. O del sería una opinión condicionada a lo que ya está estructurado mentalmente de acuerdo a la fe que tenga. Pero es claro que detrás de toda esa estratagema hay un gran plan, ¿no? Hay un gran plan para, como nosotros lo veníamos relatando en un programa que hicimos sobre los templarios. Hay un gran plan que es la instauración del tercer templo para su líder mundial. En este caso el líder mundial de la parte del judaísmo, que vendría siendo su Mesías, el anticristo.
Y precisamente es el campo que necesita este personaje para hacer todo aquello que viene a realizar. Por profecía está que tiene unas características que solamente con ese poderío, manejando todas esas energías de este portal, establecerá ese plan a nivel mundial por poco tiempo. Les propongo, muchachos, que hablemos del futuro de Jerusalén. Es decir, ¿qué es lo que viene? Ya hemos hablado del pasado, de por qué se han venido disputando estas tierras, porque esto se sigue llamando santo a pesar de que pues sangre es lo que ha corrido por las calles de Jerusalén, ¿no? Pero ¿cuál es su futuro? ¿Qué es lo que viene? Y para saber qué es lo que viene tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Primero tomar el documento profético y luego tenemos que analizarlo en el contexto de lo que viene ocurriendo. Sí, del pasado. Para ver qué es lo que tenemos que estar, qué es lo que vamos a saber que viene. Bueno, si vamos a lo que es el recorrido histórico, esto que proféticamente está anunciado, yo me atrevería a decir que ya sucedió alguna vez. Recordemos que estas tierras fueron alguna vez peleadas y ocupadas ya por el pueblo judío, donde establecieron allí su reinado y establecieron su templo por primera vez con su rey, que fue el gran Salomón. Esto ya sucedió. Entonces la historia sucedió una vez. La historia ya nos ha mostrado de que esto que viene sucediendo desde 1947, cuando la ONU saca esta resolución, de que ellos han ido ganando territorio poco a poco, ya sucedió desde el Éxodo y los primeros libros de la ley de ellos, ¿no? En la Biblia. Entonces la historia nos demuestra de que esto está a punto de repetirse. Además, proféticamente está anunciado de que, y ellos lo esperan así, de que su Mesías regrese y con él el tercer templo de Jerusalén. Y esto les entregaría al pueblo judío no solamente el control absoluto de esas tierras, sino del planeta entero. Bueno, lo logran tener, porque tienen el favor y el acompañamiento de Estados Unidos y varias potencias de Occidente. Logran tenerlo. ¿Cuál sería el siguiente paso, no? Su tradición los invita a que tienen que reconstruir el templo. El templo, ese sería el primer paso. Reconstruir el templo. Una vez reconstruir el templo, entonces restaurar la adoración y el sacrificio y el rito judío en el templo. Entonces se tendrán que nuevamente vestir de sacerdote los personajes influyentes de la religión judía para restaurar el sacrificio. Y una vez ocurra eso, entonces ellos esperan dentro de la reconstrucción del templo el Mesías. Ahora tú decías sobre el Mesías que es el anticristo. ¿Cómo denominar al Mesías judío anticristo? Bueno, tenemos que recordar entonces que la venida de Jesús representaba la venida, según sus propias palabras, ¿no? La venida del Mesías anunciado en las antiguas escrituras. Pero los judíos, al tener esa relación directa y conocer a Jesús, lo rechazan. Y no solamente lo rechazan, es decir, no aceptan su enseñanza. Porque si fuese eso nada más, ¿no? Pero el paso siguiente fue capturarlo, entregarlo a Pilatos para que Pilatos diera la orden para ejecutarlo. Sí. O sea, quien estuvo detrás de toda esa trama para que Jesús terminara siendo crucificado fueron los líderes religiosos del judaísmo. Sí, ni siquiera el pueblo. Sí, los líderes religiosos o la élite religiosa del judaísmo. Por lo tanto, si Jesús es el Cristo, quienes hicieron todo lo necesario para matar el Cristo, se han hecho como anticristos. Es decir, que del pueblo judío, al esperar un Mesías, lo que surge de allí es el anticristo, porque el Cristo ya vino. El Cristo vino hace 2000 años, no reconocido por ellos. Por lo tanto, el Mesías que ellos esperan es el anticristo. Ese personaje que Daniel también denunció como un personaje que vendría trayendo grandes, entendido en enigmas, soluciones al boca que habla grandes cosas al planeta. Entonces, varias cosas tenemos que ir esperando que sucedan, amigos oyentes, dentro del desarrollo de los acontecimientos que venimos hablando. Lo primero tendría que ser cómo los judíos siguen ganando territorio. O sea, eso es fundamental. Y comenzar a entender qué están haciendo para eso. Bueno, lo que hizo Donald Trump es clave. Un paso importantísimo. Claro. Si lo analizan bien, lo que hizo Trump es un paso importantísimo para ese objetivo. Ahora, también hay un plan y sería bueno
Salín, Juan Manuel y oyentes, tocarlo en un siguiente tema, y es el plan, hablemoslo así, ¿no? El plan de repatriación que los judíos están llevando a cabo. Es decir, cómo a nivel mundial los dirigentes, la dirigencia judía del Estado judío, está haciendo lo propio para atraer cada vez más judíos que están en diferentes lugares del planeta a las tierras. Claro. Por supuesto, ¿qué se necesita para que al llegar puedan vivir? Viviendas, ¿no? Vivienda, espacio. Entonces, eso es lo que ellos vienen ganando cada vez más territorios, como lo que se conoce como los territorios ocupados. Y cada vez que ocupan un territorio, entonces comienza la construcción de planes de vivienda. Sí. Que cada vez uno puede encontrar en noticias cómo construyen nuevas unidades de vivienda para esos que llegan. Y no solamente ofrecen facilidades de vivienda para los que llegan, sino que ofrecen trabajo. Y ahí es donde comienza a tener sentido pues el apoyo internacional de potencias como Estados Unidos, que le permiten dinamizar la economía israelí, le permiten seguir teniendo la preponderancia que les permita desarrollarse económicamente. Así que todos esos elementos, Trump, lo que está haciendo los administradores del Estado judío, centrarse en la gente, es comenzar a generar esa condición de apropiarse de esas tierras. El segundo paso sería la reconstrucción del templo, Sí. una vez tengan ganado más territorio en Jerusalén, pero hay un pequeño problema allí, y es que para reconstruir el templo tendrá que ocurrir algo bien fuerte, y sería la destrucción de los dos lugares santos del Islam, el Domo de la Roca o la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál tiene que ser el ambiente que sea propicio para que ocurra un derribamiento de estos dos lugares santos? Bueno, una clave para eso es, por ejemplo, la pronunciación de Trump generó un ambiente de tensiones muy fuerte, y esto puede ser un caldo de cultivo en un corto plazo para que suceda, por ejemplo, un atentado en esas tierras, porque los efectos de la pronunciación, por ejemplo, altera, por ejemplo, al pueblo palestino, y sabemos que el pueblo palestino tiene grupos que se han armado Grupos violentos como Hamas. Claro, y como Hezbollah. Hamas se han armado para contrarrestar el abuso de la autoridad judía. Y por supuesto, si estos grupos hacen algún ataque, Israel puede acusar de terrorismo inmediatamente con todo su arsenal militar, hacer un bombardeo. Bueno, estoy poniendo un escenario posible. Claro, ¿no? Un escenario es una inestabilidad política, militar, religiosa, mundial. Sí. No, yo digo que no solamente a nivel de la zona, donde evidentemente tiene que haber un conflicto allí, sino que a nivel mundial. Por ejemplo, en un estado de guerra generalizado, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dibujar aquí un hipotético escenario de enfrentamientos. El tema de Corea, de las dos Coreas, o de Corea y los Estados Unidos, o cualquier otro conflicto que esté allí. Un enfrentamiento entre estas dos potencias nucleares podría entonces desencadenar la declaratoria de guerra de países contra países, y allí inmediatamente entonces tendría que aparecer Irán, Israel, que son enemigos acérrimos, claro. Y en ese estado de guerra entre Irán, Israel o sus vecinos Siria y todo aquello, podría ocurrir un atentado contra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que permita posteriormente, en un mundo pacificado, posguerra, digámoslo así, la reconstrucción del templo. Sí, por supuesto. Y allí, evidentemente, después de la reconstrucción del templo, entonces estaremos cerquita para ver posesionarse al rey de Israel como Dios del mundo, ¿no? Ya con los demonios, como tú lo mencionabas, ¿no? Claro, con portales abiertos, los debajo milagros de ese templo, que supuestamente hará, los milagros que hará y toda esta situación que hoy uno la narra y suena a ciencia ficción. Sí, suena loco, ¿no? Suena absolutamente loco, pero es lo que está determinado como plan de ellos, y la misma profecía lo anuncia. Sí, además también cabe resaltar que la Guardia Israelí ya tiene bastante espacio
cercado en esa zona santa. O sea, el control por parte de las fuerzas militares de esa zona ya está sobre los palestinos, y eso ha causado muertes, detenciones, protestas, y eso también hace que la atmósfera de tensión se mantenga permanentemente. Para los judíos, la policía israelí, con la excusa de controlar el terrorismo ha colocado tiene todo el control lugares de control para el acceso a los lugares santos del Islam. Entonces, evidentemente eso para los árabes palestinos es una ofensa. Sí. Inmediatamente eso lo que hace es todo lo contrario, incendiar más los ánimos en este lugar, que quien termina ganando en todo eso indiscutiblemente es la fuerza militar que tiene Israel, que no se puede comparar en nada a la fuerza o a la acción terrorista de Hamas o de Hezbollah, cualquiera de estos que quiera hacer contrapeso a lo que hace el ejército israelí, ¿no? Entonces, son los pasos que se comenzarían a dar, de los cuales nosotros, todos, debemos, los que nos interesan estos temas, porque hay gente que a estos temas, pues, nada que ver, ¿no? Entonces, a los que nos interesan estos temas, tenemos que estar muy, muy estudiosos de lo que ocurre allí. Y lo que hacemos en este programa es como definir y enmarcar todos estos acontecimientos que desde hace mucho tiempo se vienen anunciando y que cada vez vemos más cerca su cumplimiento. Ahora, otro tema que me llama la atención, que pues encierra todo esto, es el proceso que está haciendo el Papa Francisco con la ecumenización. El proceso ecuménico. El proceso ecuménico, que vendría siendo establecer una sola religión. Y eso caerá como anillo al dedo ante ese plan judío de establecer un anticristo y un tercer templo, en este caso en esa zona. Y pues con todo el movimiento que está haciendo Francisco, lo que va a causar esto es una aceptación de todo el pueblo en general, ¿no? Siempre llama la atención eso que acabas de decir, porque cuando tú hablas de Francisco estás hablando del líder de la iglesia católica cristiana, ¿no? Y cuando hablamos del plan ecuménico y lo llevamos a todo el tema que estamos tocando, quiere decir que el judaísmo o Bergoglio trabaja para el judaísmo. Exactamente. Sí. Fíjate, eso se lo dices tú un católico y pues no lo creerá, ni tampoco un judío. Hay que analizar de fondo la situación para establecer esa conclusión, ¿no? ¿Quién termina favoreciendo el señor Bergoglio cuando busca el plan ecuménico y el plan del sincretismo para crear una nueva y falsa filosofía? Pues el líder del nuevo orden mundial, el judío anticristo que está por venir. Entonces realmente Francisco es un representante del Cristo, de Jesús, de las enseñanzas de él. Es lo que hay que comenzar a analizar, ¿no? Así es. Bien, son las 8:41. Saludamos a todos los oyentes que se han conectado a esta hora con nosotros aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy bien, hemos llegado al final así de Descubriendo y les proponemos que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche aquí por www.rcpc.co www.rcpc.co, o pueden escuchar este mismo tema en diferido el martes próximo a las 9 de la noche aquí también en RCPC. Cuando digo la hora, la digo en hora colombiana, ¿no? Es decir que 2 horas más en Argentina, creo que 1 hora más en Venezuela, la misma de Perú y de Ecuador en lo que tiene que ver con América Latina, 6 horas más en Europa, en fin. Y pueden descargar, para aclarar la pregunta que nos hace Héctor, pueden descargar yendo allí a descargas, en la página descargas, luego cuando entren allí a descargas, en programas buscan Descubriendo, hacen clic en Descubriendo y allí ven los temas, hacen clic sobre el tema que quieran descargar y listo. Muchas gracias por su sintonía, estimados oyentes. Recuerden también visitar nuestro canal en YouTube, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Nos vamos, se suscriben también, por supuesto. Cada vez estaremos colgando más investigaciones. Descubriendo,
con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego.